solo la fe o solo fide, ¿verdad? Entonces, vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres? 2. A orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano que estaba cerca, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, Señor, gracias por darnos esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestro ser, para recibir tu palabra y que podamos, Señor, obtener todo lo que tú quieres para nosotros. Háblanos, enséñanos, guíanos, oh Dios. Gracias por aquellos reformadores que dieron sus vidas para que nosotros pudiésemos tener estos principios básicos que son tan importantes hoy en día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si usted tiene Biblia, no me va a dejar mentir que el inicio del versículo 9 tiene como título Parábola del fariseo y el publicano, que son los 2 personajes que nuestro Señor Jesucristo utiliza para dar una gran lección del Evangelio. Una gran lección, hermano. Porque en estos pocos versos que tenemos y que acabamos de leer, hay una gran enseñanza del Evangelio del Señor, de las buenas nuevas del Señor. Hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, utilizó una manera sencilla para poder hablar acerca, mire, de una pregunta que todo ser humano que esté interesado en el destino eterno de su alma debe de hacerse. Y es la siguiente pregunta: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado delante de un Dios justo? Delante de un Dios justo. Porque acabamos de estar cantando, hermanos. Santo. ¿Cuántas veces cantamos? Que Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo, hermano. Él es un Dios que no comete pecado. Entonces, formulo nuevamente la pregunta: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado delante de un Dios justo? Y Lucas, el escritor de este evangelio, nos dice en el verso 9 que Cristo está dirigiendo esta enseñanza, esta parábola, a ciertos individuos que confiaban en sí mismos como justos. Mire lo que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos. Los fariseos se creían las personas, hermanos, que casi volaban
de ser tan justos delante de Dios, según ellos. Según ellos. Ellos ya se miraban casi querubines, angelitos, ¿verdad? Con la aureola y con las alas moviéndose de un lado a otro. Por eso que es preciso lo que el Señor Jesucristo está relatando en estos versículos que acabamos de leer. ¿Y sabe cuáles son? Es querer, hermanos, enseñar acerca de dos puntos de vista que habían en la sociedad judía en aquella época. Los fariseos representaban la religiosidad, el moralismo, la decencia, la conducta externa intachable. ¿Qué representaba el publicano? Era la imagen misma del hombre sin escrúpulos. Entonces vemos a los dos lados, ¿verdad?, de la moneda. A los que se creían justos y aquel que representa a los pecadores. El publicano era la imagen misma del hombre sin escrúpulos. Pero mire cómo Dios, que dice que en un momento dado, el mismo día, a la misma hora, acuden al templo a orar dos personajes. El fariseo, en un impresionante despliegue de autojusticia, él está ofreciendo una oración a su propio ego. Él está diciendo, no hay otro como yo, porque yo no robo, porque yo no soy lujurioso, porque yo hago lo bueno, porque yo cumplo la ley. En cambio, el publicano no solo se sentía avergonzado por su pecado de estar delante de Dios, sino que dice, Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, yo quiero que podamos ver en esta enseñanza acerca de la fe sola que la esencia del mensaje de salvación que se encuentra en estos versículos, hermanos, el Señor no pudo enseñarlo más claramente. No pudo enseñarlo más claramente. Porque mire, la salvación del pecador no descansa en lo que somos, no descansa en lo que hacemos. Téngalo ahí bien claro. La salvación suya, la salvación de la gente no descansa en lo que somos ni descansa en lo que hacemos. No hay obra que la gente pueda hacer para ser salvo. No hay obra, no hay una tan sola. Sin embargo, a pesar de todo lo que enseña esta preciosa palabra, el Señor nos enseña lo siguiente. Y es que en la Reforma Protestante, ¿sabía usted qué es lo que estaban dialogando los reformadores? Los reformadores estaban preocupados porque se había adulterado la palabra del Señor. Se había adulterado. Yo no sé cuántos se dieron cuenta, pero hace varios años atrás, en Panamá, hubo unos jarabes para la tos que fueron adulterados. Unos jarabes para la tos que fueron adulterados, provocando que 78 personas murieran porque estos jarabes tenían solvente tóxico. Hermanos, el peligro de abrazar un evangelio adulterado es incomparablemente peor que tomar un jarabe adulterado. Es peor, porque lo que está en juego, hermanos, es la salvación de las almas. ¿Sabe cuántas personas fueron enviadas al infierno porque recibían un mensaje que no era bíblico? Por eso que los predicadores, hermanos, tenemos una responsabilidad enorme de pararnos domingo a domingo y tratar de ser fieles a este libro que Dios ha dejado. Entonces, los reformadores estaban tratando de que todos volvieran a la palabra del Señor. Quiero responder unas preguntas conforme vayamos avanzando en el mensaje
Por ejemplo, ¿qué significa ser justificado? ¿Usted se ha preguntado qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado cuando Cristo le está diciendo a este publicano que descendió a su casa y que ya había sido justificado? ¿A qué se refiere? Vamos a tratar de verlo de esta manera. La justificación, hermanos, comencemos, que es una declaración legal. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar delante de un juez viendo X caso? X caso. No voy a preguntar para no entrar en detalle, ¿verdad? Pero aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar delante de un juez, uno va por dos cosas: para saber si es culpable o es inocente, de lo que sea. Problema económico, problema de lo que usted quiera. Entonces, la justificación, hermanos, es una declaración legal que Dios hace al individuo. Miren lo que dice Proverbios 17, versículo 15. Proverbios 17, 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Hermanos, la palabra justifica en este Proverbios es la misma palabra que se utiliza para lo que se está refiriendo en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Justificar, justificación. Dios advierte a los jueces de Israel en Proverbios que el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. En pocas palabras, declarar inocente un culpable, o en cambio, declarar culpable un inocente, es aborrecible a los ojos de Dios. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová. Lo leímos todos hace unos minutos acerca de la fe. Veamos qué es lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué, iglesia? Por justicia, por justicia. ¿Y qué es lo que le creó Abraham a Dios? Hermanos, imagínese usted tener 90 años. 90 años. Y que de repente aparezca un Dios que le dice que tiene que dejar su país, que se vaya a otro lado, porque él tiene algo para su vida. Abraham se movió de la tierra de su parentela, la tierra donde estaba su familia. Llegan a la tierra donde Dios lo iba a utilizar, donde Dios iba a crear una nación. Pero de repente Abraham comienza a ver que no tenía descendientes. ¿Y quién va a ser el heredero de todas estas riquezas que Dios me ha dado? Y Abraham le dice a Dios: Señor, no tengo prole, no tengo descendientes. Y viene Dios y le dice: yo te voy a dar descendencia. Y Abraham creyó a Jehová, y esa fe puesta en Dios, que Dios le iba a dar heredero, fue contada por justicia. Entonces, la justificación viene únicamente por la fe en Cristo, no por obras ni méritos personales. No hay obra aquí en la tierra que nosotros podamos hacer que esa obra nos justifique delante de Dios, que es 3 veces santo. No hay nada. Usted podrá, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo práctico. Podría venir el millonario, el hombre más rico del planeta, que por mucho tiempo dijeron que era un mexicano, no recuerdo el nombre de él. Carlos Slim. Gracias, Carlos Slim. Podría venir él y decir que se va a ir al África a hacer 1000 pozos en un año. ¡Qué buena obra hacer que tengan agua en África, agua potable! Pero le digo algo: no hay obra en esta tierra que a usted lo haga ser justo delante de Dios. No hay. Y yo siempre he dicho, imagínense que fuera por obras, aquellos que no tenemos, ¿cómo haríamos? Solo los ricos podrían ser justos delante de Dios,
porque podrían pagar. Como recuerdo yo que hacían antes en el pueblo de mi familia, allá en Chalatenango, un pueblito pequeño que hay ahí. Chalatenango es un departamento grande, pero el lugar de donde era mi familia, Zacualpa, es un pueblo pequeño. Y cuentan, hermanos, que en la iglesia la gente, ¿verdad? Al que más ofrendaba o al que más daba limosna, le tenían las primeras bancas y las tenían con nombre, ¿verdad? En el respaldo, familia fulano de tal. Aquí van los Rivas, aquí van los Guardados, y así las familias, porque mi familia es apellido Guardado Rivas. Entonces, imagínese, hermano, si fuera por obras, usted y yo estaríamos terminados. La justificación de ser declarados justos delante de Dios no se obtiene por obras ni méritos humanos, tradiciones, ni por cumplir rituales religiosos. Únicamente se recibe por la fe puesta en Jesucristo. Es la única. Confiar en lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección. Por eso que todo es por fe. Todo es por fe. Me encantó hoy un documental que estaba viendo en la mañana de un apologeta, de un defensor de la fe, que a él le preguntaban en una entrevista, le decían, ¿y usted cómo puede demostrarnos a través de la ciencia que Jesús realmente existió? No puedo, le dijo. No puedo. Le dijo, y le hace la pregunta él al que estaba entrevistando. Y le dice, ¿y usted cree que el hombre realmente ha ido a la luna? Sí. ¿Y cómo me lo comprueba si usted no estuvo ahí? Le dice. ¿Cómo me lo puede comprobar? ¿Cómo me pueden comprobar usted que Platón existió? ¿Cómo? ¿Sabe cómo se puede comprobar que realmente Jesucristo sí existió? Le dijo. A través de lo legal, a través de la prueba. ¿A través de qué? De testimonios. Porque tenemos, mire, aquí hay cientos de testimonios de personas que se encontraron con Jesús. Y si no le basta la palabra, mire, hay información que no es bíblica de personajes que escribieron acerca de un Jesús que estuvo en la época de ellos, de un Jesús que hizo milagros. Hermanos, únicamente se recibe por la fe en Jesucristo. Confiar en lo que Él hizo en la cruz, su resurrección, como suficiente para el perdón de nuestros pecados y reconciliación con Dios. En pocas palabras, hermano querido, no es Jesús y mis esfuerzos lo que nos salva. No es Jesús y sus esfuerzos. Ya usted puso su fe en Jesús y ahora usted tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué hago, pastor? ¿Y qué hago porque necesito hacer un esfuerzo extra para ser salvo? No hay nada. No es fe más obra lo que justifica. Es solo la fe en Cristo la que nos une a su gracia salvadora. Solamente eso. Solamente eso. Por eso, mis hermanos, esto nos lleva a la justicia imputada. A la justicia imputada. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano lindo, perdóneme. Si usted se cree, yo sé que hay gente que es muy linda. Hay gente que es muy dada, muy generosa, que hay gente que le gusta hacer buenas obras, pero mire, hermano, perdóneme, delante de Dios todos estamos destituidos, todos. Yo pongo el ejemplo de allá de mi pueblito, el que acabo de mencionar, de Azacualpa, porque ahí había una tía que era, mire, que yo le aseguro que si usted me dice, si ella estuviera con vida, y usted me dice, mire, yo voy para El Salvador, yo le diría, vaya al pueblito, que allá está mi tía. Vaya. Porque esa señora lo va a atender como mejor que en un hotel de 5 estrellas. Le va a cocinar aquella comidita con leña al carbón, aquellos frijolitos, una quesadilla. Mire, qué rico. Esa señora es tremenda. Cuando estaba con vida.
Lo tremendo fue que ella nunca puso su fe en Jesucristo, porque ella vivía bajo tradiciones. Y cuando hablamos de tradiciones, hablamos de que es mi fe en Cristo más mis obras. Y le acabo de estar diciendo que no hay obra que a usted lo pueda hacer salvo o que lo haga justo delante de Dios. No hay obras. Mi tía era muy buena, muy dada. Cuando ella falleció, hermano, medio pueblo llegó a estar en el evento fúnebre de mi tía. Sí, mire, tuvieron que mandar a hacer más tamales para darle más café porque no cabía la gente, porque ella era muy dada, era muy buena. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Entonces, si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es la justicia imputada? ¿Qué significa la justicia imputada? Hermanos, esto Pablo nos recuerda en Romanos 3 que acabamos de leer, que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que para ser reconciliados con Dios, la única manera era que Dios imputara nuestros pecados y los pusiera en Cristo. Esa es la imputación. Al que no cometió pecado, se le hizo pecador. Mis pecados fueron imputados a Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios cargó todos los pecados y los puso en Cristo. Esto significa, hermanos, que aunque Jesús nunca pecó, Dios trató a Cristo como si él hubiera cometido pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice, iglesia? Justicia de Dios en él. Hermano, yo creo que, fíjense que solo aquí podríamos terminar ya el mensaje y decirle al Señor, Señor, gracias. Porque Jesucristo no merecía ir a la cruz. Jesucristo no, Él era santo, Él es santo. Y Dios lo utilizó como el Cordero perfecto, lo mandó a la tierra y le puso todo el peso del pecado. Sus pecados, mis pecados, los puso en Él. Y eso es la imputación que Dios hizo en Cristo. Ahora, ojo, no solo mis pecados pasaron a Cristo, sino que su justicia perfecta me fue atribuida a mí. Y este es el otro lado de la imputación. Porque así como mis pecados pasaron a Cristo, su justicia pasó a mí, pasó a usted. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, yo quiero recordarle, querido hermano, que la justicia de Dios está en usted a través de Cristo. Dios ya no lo ve a usted como el pecador que usted era antes, aquel que desobedecía la ley de Dios. Ahora Dios mira a Jesucristo en usted. Lo ve justo delante de Dios. Mis pecados fueron puestos en Cristo. La justicia de Cristo fue puesta en mí. Y eso, hermano, es un intercambio glorioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tomó lo malo mío y me dio lo perfecto de Él. Eso es lo que el Señor hizo. Él llevó mi culpa, mi condena y el castigo que usted y yo merecíamos. Él lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta por qué todos esos reformadores estuvieron debatiendo? ¿Se da cuenta por qué muchos dieron su vida para que la iglesia volviera a estos principios fundamentales de la sola fe? De la sola fe. Porque, hermanos, el medio de la justificación es la fe solo en Cristo. Aquí no hay otro medio. No hay otro medio. El medio de la justificación es la fe solo en Cristo. No hay otro.
Hebreos 11:7. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Por la fe, Noé, hablando de Noé, ¿se acuerda quién es Noé, verdad? Noé, el que hizo el arca, ¿se acuerda, verdad? Mire lo que dice. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se veía? Diluvio, tormenta, no había pasado. En la época de Noé todavía estaba aquello, ¿verdad? Como rocío que venía de los tiempos de Adán y Eva, que era un rocío, no habían tormentas como las de hoy, va, como las tormentas que nos caen en Latinoamérica, no habían. Entonces, dice, con temor preparó el arca en que su casa, hablando de su familia, su casa se salvase. Y por esa fe, o sea, Noé creyó. Y por esa fe condenó al mundo, porque él sí creyó. La gente llegaba afuera a ver que Noé estaba construyendo algo y cuando le preguntaban, ¿qué estás construyendo? Ah, pues es un barco, un arca. ¿Para qué? Para salvarnos de la tormenta que viene. ¿Qué es tormenta, vos? ¿Y qué diluvio? ¿Y quién te ha dicho que va a pasar eso? La gente no creyó. Él sí creyó. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por qué, iglesia. Usted quiere ser justo delante de Dios, ponga su fe en Cristo. Usted quiere estar en paz con Dios, ponga su fe en Cristo. Usted quiere ver la voluntad de Dios en su vida, ponga su fe en Cristo. Porque tengo que aclarar esto. ¿Cuántos han escuchado en alguna ocasión que la fe salva al pecador? ¿Cuántos han escuchado? Como mi intención es que aprendamos todos, mis queridos hermanos, esta expresión teológicamente está incorrecta. Y ya le voy a explicar por qué. La fe no salva al pecador. La fe no salva al pecador. El que salva es Cristo por medio de la fe. Porque imagínese la fe. ¿De qué tamaño? No me va a contestar. ¿De qué tamaño cree que es su fe, hermano? Piénsalo, ¿verdad? Hermana Elisa, ¿de qué tamaño? No me conteste. Si hubiera un aparato que pudiera medir la fe, aquí habría fe de todo tamaño. Unos bien alta, otros comenzando, otros a mediados. Imagínese. Entonces la palabra diría, solo los que tienen la fe bien alta podrían ser justificados, pero no dice así. Es la fe. Entonces, la fe no es el Salvador. El Salvador es nuestro bendito Señor Jesucristo. Por la fe, hermanos, es el medio instrumental por el cual Dios nos hace justos a nosotros. Y por eso la iglesia debe de apropiarse de esos temas. Imagínese que usted va, así como está de bonito ahorita el clima, ¿verdad? Usted va caminando en un parque, va con alguien. Supongamos que va David con Paula caminando en el parque Burlington y de repente se encuentran a un mendigo. Y viene David y le dice a Paula, mira, este mendigo sobrevive por las limosnas. Hermanos, eso es incorrecto. Porque el mendigo no sobrevive por lo que la gente le da de dinero. Él sobrevive por lo que come. Las monedas son el modo instrumental por el cual él consigue alimento para sobrevivir. Un tenedor, pongamos un tenedor. Imagínense que aquí al salir de hoy nos vayamos a un buffet, al Mandarín, ¿verdad? Hermano, ¿usted va a utilizar el tenedor para qué? Para llevar el alimento a su boca. Pero el tenedor no es lo que a usted le da las fuerzas para levantarse, es el instrumento por el cual usted lleva la comida a su boca.
La fe es el modo instrumental por el cual usted y yo somos justificados. Es justificados. Solo Cristo puede hacer eso en nosotros. Solo Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, de la misma manera, el medio instrumental por el cual somos justificados delante de Dios es la fe sola, lo que estamos estudiando en esta tarde. La fe sola. La fe sola. Y todo esto trae un resultado. El resultado de la justificación. ¿Sabe cuál es el resultado? Las obras. Aquí entran las obras. Porque el resultado de ver personas que realmente han sido justificadas delante de Dios son sus obras. Hay una alabanza que dice, si me ayuda, hermana, todo lo que hacía ya no lo hago más. Algo así dice. Y todo lo que hacía ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo. Poco a poco tiene que ir habiendo un cambio en nosotros, hermano. ¿Verdad? Poco a poco. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él va produciendo las obras. Él va produciendo. Santiago 2, 24, 25, mire lo que dice. Santiago capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta que estaba en una ciudad. Y Rahab, hermanos, su fe fue contada por justicia delante de Dios, porque cuando llegaron unos espías del pueblo de Israel para ver cómo... El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad de que al morir irá al cielo? Invóquele de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.